Saludos mis amados hermanos, qué bueno volver a estar aquí con ustedes, poder llegar a sus hogares a través de la palabra de Dios. Y recuerde que estamos caminando un poco a través del libro del profeta Isaías, un libro muy profundo. Recuerde, estuvimos hablando semanas atrás, nuestro gran Dios. Luego comenzamos Isaías 53. Hablando sobre el siervo sufrido, sobre lo que costó el precio de nuestra salvación. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, que lo que hoy nosotros disfrutamos, lo que hoy tenemos, que podemos gozarnos, cantar, hablar con Dios, tener respuestas de Dios, tener perdón, tener sanidad, tener gozo en nuestro interior, esto costó un precio y se lo debemos a nuestro Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde esto, alguien pagó, alguien murió en tu lugar. Y recuerde, estuvimos hablando sobre la incredulidad. ¿Quién ha creído sobre nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Comienza este capítulo 53 de Isaías. Es decir, hay gente que todavía no cree. Recuerden el capítulo 6 cuando Isaías recibe el llamado profético. El Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Surgió una pregunta y hubo alguien que respondiera a aquella pregunta y estuvo dispuesto. Y aquí ahora Isaías dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y entonces él plasma y está dando a entender que hay algunos que creyeron, hay otros que no. Sea usted de los que cree y sea usted, aprendamos nosotros a valorar lo que costó, lo que hoy usted tiene. Aleluya, gloria al Señor. Y les leo la primera parte del versículo 5, del cual también vamos a estar hablando. ¿Qué significan algunas de estas cosas? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de poder llegar al hogar de amigos, hermanos, oh Dios mío, a través de tu palabra, y que a través de la ayuda de tu Espíritu Santo podamos lograr, podamos entender el precio de nuestra salvación y que nos ocupemos de ella con temor y temblor, Señor. Que abracemos esta gran verdad para un día poder estar en tu presencia. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, todas estas bendiciones, como les decía la semana pasada, que tenemos hoy y que recibimos en la vida cristiana, vienen gracias a la cruz, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Y lo que hoy nosotros estamos gozando, por supuesto, lo pagó alguien. Esto lo estuve hablando la vez pasada. Cuando nosotros leemos aquí en Isaías 53, nosotros leemos o decimos, bueno, Jesús murió en la cruz, Jesús fue crucificado y esas cosas así. La vemos en la Biblia, pero a veces no le prestamos la debida atención. Él fue crucificado y esto no era una forma convencional de ejecución entre los judíos. La pena capital para los judíos era el apedreamiento. Eso viene desde el Antiguo Testamento y hay citas bíblicas que le voy a dar que no voy a comentar para que usted la estudie en sus casas. Recuerde que esto es una escuela dominical y por supuesto siempre hay tareas. Y entonces recuerde que en estos tiempos la pena capital, por supuesto, una inyección letal, un disparo, una silla eléctrica. En aquellos tiempos era el apedreamiento, pero la cruz, la crucifixión, este método comenzaron a usarlo mucho tiempo atrás los asirios, luego los fenicios, los persas y luego los romanos la empezaron a utilizar para martirizar a los cristianos. Pero
los romanos, lo que era el ciudadano romano, no moría de esta manera, a menos que fueran acusados por una alta traición o asesinos generalmente, y entonces sí lo llevaban a una cruz, que era la máxima forma de ejecución que había en los tiempos de Jesús. Pero a los romanos como tal no se les permitía, a pesar de que el imperio usaba este método para ciertas personas. Pero en el siglo III, aproximadamente en el 337, el emperador Constantino suspendió este método de ejecución. Entonces, en aquellos tiempos la pena capital era el apedreamiento, pero aquí llevan a Jesús a la máxima y fue a través de la cruz. Aquí en Levítico 24:14 le estoy dando algunas citas para que usted la pueda leer en su casa. Levítico 24:14, números 15, 35 y 36. También le estoy hablando de que las citas bíblicas corroboran lo que yo les estoy diciendo. Ahora bien, si ellos querían, luego de apedrear a una persona, ellos querían humillar a la víctima al máximo, ellos podían colgar el cadáver sobre un madero a la vista de todos, o sobre una cruz a la vista de todos, y esto significaba que esa persona era una persona maldita, una persona que había hecho algo terrible, y ahora ellos lo están llevando y lo están poniendo a la vista de todos. Es decir, que cuando usted veía a una persona después de que lo habían apedreado de más, lo colgaban, ya usted se imaginaba qué tipo de persona había muerto o estaba colgado allí. Esto también está en Deuteronomio 21, los versículos 22 y 23, pues esto corrobora lo que yo le estoy diciendo. Ahora, Jesús mismo habla de la muerte en la cual él iba a morir. Y allí en el capítulo 12 de Juan capítulo 12, los versículos 32 y 33, Juan 12, 32 y 33, dice la palabra de Dios, está hablando el mismo Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Dice: seré levantado, seré puesto en un lugar alto. Ya conocemos la historia, ya conocemos, estamos hablando de Isaías 53, de todo lo que corrobora y lo que conocemos en el Nuevo Testamento, el cumplimiento de esta profecía de Isaías 53. Allí en Juan 18, 31 y 32 también, Juan 18, 31 y 32, está diciendo la palabra de Dios: entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Según vuestra ley era apedreamiento. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús se había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, que si los judíos en aquel tiempo le dan cabida a lo que Pilato le estaba diciendo, ellos hubiesen apedreado a Jesús. Pero sin embargo tenía que cumplirse la palabra de Dios ya plasmada desde mucho antes de qué muerte iba a morir Jesús. Recuerde que Jesús tiene dos juicios antes de ser condenado. Un juicio judío, que fue un juicio religioso, y un juicio romano, que fue un juicio político. Fue juzgado por ambas partes. Entonces, si vamos a Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, dice allí la palabra de Dios en el versículo 13, dice: Cristo nos redimió
de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Recuerde lo que le estaba hablando anteriormente de Deuteronomio, de Levíticos, de Números. Todo aquel que era levantado en un madero ya estaba dando a entender que era una persona que había sido bien mala. Entonces esto era un signo de maldición para aquellos tiempos. En 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que él cargó allí en la cruz del Calvario nuestros pecados. Y cuando él está cargando el pecado de esta humanidad sobre él en la cruz, recuerde aquellas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba en ese momento todo el peso del pecado de la humanidad sobre él. Pero como les dije al principio, en Isaías 53, este versículo 5, vamos a ver algunas cosas aquí de Isaías 53. En el capítulo 5 dice: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y le voy a explicar algo aquí, en la segunda parte de este versículo 5. Esto significa ser aplastado, molido por nuestros pecados. ¿Qué está diciendo? Fue aplastado bajo el peso de una carga. Todo lo que usted muele, si usted va a un molino manual, la presión que ejerce todo el mecanismo del molino sobre lo que usted va a triturar. Y así mismo estuvo pasando Jesús en aquellos tiempos para sacar los ungüentos y demás de plantas, de hojas y demás. Tenían que ir a una prensa. Y esto era molido para sacar el zumo de las cosas. Usted recuerda aquellos regalos que trajeron aquellos magos a Jesús: incienso, oro y mirra. Aquí se está cumpliendo la mirra. Tenían un significado aquellos. La mirra pues era sacado de cosas vegetales, pero tenían que ser molidos. Y Jesús pues estaba significado todo en cuanto al ministerio de Jesús. Y no vamos a entrar en detalles al respecto. Entonces aquí, molido por nuestros pecados, esto significa aplastado bajo el peso de una carga. Ahora, ¿cuál era la carga? Dice el versículo 6 de Isaías 53, la última parte: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, molido significa aplastado bajo el peso de una carga. Y nos preguntamos, ¿cuál era la carga? El pecado. Y esto nos da a entender algo, mis amados hermanos. Primeramente, nos da a entender que el pecado es una carga, y esa carga o se hace más liviana o se hace más pesada. Ahora, ¿cuándo es que se hace más pesada? A medida que nosotros nos alejamos de Dios, a medida de que nosotros tenemos en poco el sacrificio de Cristo por esta humanidad, por ti y por mí, por nosotros, esta carga pues se va a hacer más pesada, porque nos vamos alejando de Dios o nos vamos oponiendo a Él. ¿Qué dice el Salmo 38, versículo 4? Dice el Salmo 38, el versículo 4, dice de la siguiente manera: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Es decir, que el pecado es como una carga de la cual nosotros tenemos que ser liberados. ¿Quién nos puede liberar? Nuestro Señor Jesucristo, que un día vino a esto. Pero para esto tenemos que reconocer el sacrificio de Él
por cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Entonces, y el pecado no solamente es una carga, es también como una enfermedad que solamente Dios puede curar, mis amados hermanos. Por tanto, el pecado es algo serio a nosotros tomar en cuenta. El profeta aquí también lo llama rebelión. Esto significa transgredir o atravesar los límites, cruzar la línea que él ha trazado. Lo llama rebelión. En la última parte, el versículo 5 y el 8, la última parte, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Carga, rebelión. Y dice la última parte del versículo 8, dice también la última parte del versículo 8, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. También recuerde que le dije que rebelión es transgredir, cruzar la línea que él ha trazado. También lo llama iniquidad. Aquí el pecado, el versículo 11, la última parte dice: y llevará las iniquidades de muchos. Hace un tiempo atrás que estuve hablando sobre el pecado, su práctica y tratamiento, hablé de lo que es iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es algo de la condición interna del corazón del hombre. La iniquidad es algo que está allá dentro de la condición interna del hombre. Viene a ser la iniquidad como una maldad reprimida que, aunque usted no la exteriorice, está esclavizado, o la persona está esclavizada, mis amados hermanos, porque es algo que está en su corazón. La iniquidad, en otras palabras, esclaviza a la persona porque en el corazón está el deseo. Y en Isaías 55, versículo 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo, habla de la iniquidad, sus pensamientos, algo interno, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, entonces somos pecadores por naturaleza y por elección también. Entonces fíjense, mis amados hermanos, aquí me están dando a entender que en cuanto a la iniquidad, hay el pecado que viene a nosotros por naturaleza. Yo estuve explicando aquella vez, el pecado es por naturaleza. Está el acto de pecado y está el estado de pecado. Pero conforme a lo que estamos hablando y lo que nos explicó aquí Isaías 55, 7, que nos está diciendo: deje el impío, la impiedad, su camino, y el hombre inicuo, la iniquidad, es decir, lo exterior y lo interior. Dice: el inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces hay dos cosas: el pecado por naturaleza y el pecado por elección. Vamos a ver, por naturaleza, por supuesto, nacemos. Recuerda, yo les expliqué, a muchos quizás no lo pudieron ver, ya tenemos en nuestra naturaleza. Para ser pecador, lo único que hace falta es que nacer, porque ya traemos el pecado por naturaleza. Ya les expliqué qué situaciones hay en un niño. Por naturaleza ya lo tenemos. Para ser pecador, lo único que hace falta es nacer. Ahora bien, por naturaleza nacemos siendo hijos de ira. ¿Qué dice Efesios 2.3? Efesios 2.3. Dice así la palabra de Dios. Efesios 2.3.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, nacemos siendo hijos de ira, pecadores por naturaleza, pero también, si ya nosotros venimos a Cristo, ya hemos reconocido el sacrificio de Cristo, el precio de nuestra salvación, dice que ahora también hay un pecado que es por elección. Entonces, si lo hacemos por elección, ahora nos estamos convirtiendo en hijos de desobediencia. Nacemos como hijos de ira. Venimos a Cristo, pero si pecamos, ahora entonces somos hijos de desobediencia. El mismo Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense, entonces aquí en Isaías 53, como estuvimos hablando, los versículos 5, la primera parte y la última parte del versículo 8 me está diciendo, me está hablando de rebelión. Me está hablando de rebelión. Entonces, el pecado es el mayor mal, mis amados hermanos. Vuelvo por eso. Isaías 53 está plasmando que hay alguien que viene a tratar en un mundo difícil, en un mundo en crisis en que vino Jesús, crisis política, crisis religiosa, crisis de todo tipo. Viene, recuerde que habla de una tierra seca en un tiempo difícil, atravesando un desierto espiritual. Entonces nosotros podemos entender en este tiempo está siendo tiempos de crisis. Les estuve explicando Isaías 40 también. El pecado es el mayor mal, mis amados hermanos, que está haciendo daño a esta humanidad. No son los virus, no son las plagas, no son los desastres naturales. Mis amados hermanos, el único que tiene la solución para este gran mal es nuestro Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la solución de los males de esta humanidad. Entonces, ¿qué pasaba antes de Cristo conforme al pecado? En aquellos tiempos antes de Cristo, habían animales para esto, para expiar el pecado. Bajo la ley de Moisés, mis amados hermanos, las ovejas morían por el pastor. Mataba una oveja perfecta, se ofrecía en sacrificio para expiar el pecado. Expiar significa cubrir, pero no quitar lo que hay. Y usted, a donde hay una mancha en la pared, usted pasa una pintura del color de la pared y usted vuelve a darle el mismo color a la pared donde estaba la mancha, pero usted no quitó la mancha sigue ahí, lo que está cubierta por una pintura. Así, ese es lo que significaba la expiación en aquellos tiempos, la sangre. Entonces en aquellos tiempos moría la oveja por el pastor, pero ahora en el tiempo de la gracia el buen pastor está muriendo por las ovejas. ¡Qué bendición! Y esto es lo que está plasmando Isaías 53. ¿Qué dice Juan 10:11 cuando Jesús habla del asalariado, cuando Jesús habla del ladrón, cuando Jesús habla del buen pastor, cuando Jesús habla de las ovejas? Allí en Juan 10, versículo. Y le digo esto, ahora lo podemos entender, pero en aquel tiempo Jesús lo hablaba y no lo entendían las personas que él estaba hablando y diciendo estas cosas. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero ¿cómo va a ser posible
si más bien es la oveja en los tiempos de Moisés y los tiempos del Antiguo Testamento, y aún antes de Cristo llegar allí a la cruz del Calvario, a complementar esta redención, esta obra de salvación en la cruz del Calvario, todavía en el templo se ofrecían sacrificios por el pecado de la gente en aquel tiempo. Jesús vino a acabar con aquellas sombras ceremoniales y a ofrecerse Él, el buen pastor, por las ovejas. Fíjense, en aquel tiempo las ovejas eran por el pastor y ahora el buen pastor por las ovejas. Gloria a nuestro Dios. En el versículo 7, Isaías está hablando del silencio de Jesús que iba a tener en medio de aquellas acusaciones y aquel sacrificio, aquellos juicios que tuvieron celebrándole antes de crucificarlo. Dice el versículo 7 de Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora Isaías, a pesar de que plasma todo el sufrimiento que iba a pasar el Señor, recuerde que Isaías, aquí estoy hablando unos 700 años aproximadamente antes del acontecimiento. Ahora Isaías habla de su silencio en medio del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos tiempos a un siervo no se le permitía hablar cuando se le decía algo o se le estaba juzgando, y debía de someterse a la voluntad de sus amos. Él se estaba sometiendo a voluntad del Padre, y él lo expresa mucho en todo el Nuevo Testamento cuando él hablaba: yo hago la voluntad de mi Padre. Jesucristo guarda silencio ante los que lo acusaban y se burlaban. Lo podemos ver allí para que usted lo lea en sus hogares, en Mateo 26, 62, 63, Mateo 27, 12, ante los sacerdotes y los ancianos. En Mateo 26, 62, 63 está hablando, él enmudeció ante las acusaciones del sumo sacerdote Caifás. En el 27, 12 de Mateo, él no abrió su boca para defenderse ante las acusaciones de los sacerdotes y los ancianos. En el 27, 13 y 14, en Lucas 23, 8 y 9, Herodes, también el rey en aquel tiempo. Caifás, recuerde que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en aquel tiempo. En 1 de Pedro 2, 22 y 23 también. Y esta actitud, me está hablando de una actitud de obediencia de nuestro Señor Jesucristo, esta obediencia. Imagínese usted un juicio que usted lo estén juzgado injustamente. Es más, que usted no necesita abogado. Usted por todos los medios va a defender su inocencia. Recuerde que está muriendo un inocente por culpables. Y él no abre su boca. Esto está plasmando la obediencia de nuestro Señor Jesucristo para él cumplir esta gran encomienda del Padre de salvar a la humanidad. Y esta actitud de obediencia, mis amados hermanos, fue lo que más impresionó a alguien ya después de Jesús cumplir su obra aquí en la tierra y ascender. En la iglesia primitiva, esta gran obediencia llamó la atención y sigue llamando la atención a muchos en este mundo, y la seguirá llamando. Y a un funcionario etíope, era como el tesorero de la reina de Etiopía, en Hechos 8. Quiero leerles esto, me llama la atención. En Hechos capítulo 8, los versículos 27 y 28, Hechos 8, 27 y 28, dice la palabra de Dios. Entonces, está hablando sobre la conversión de este funcionario de aquella reina de Etiopía, porque comienza diciendo: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pero dice allí los versículos 27 y 28, entonces él se levantó y fue,
Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Está hablando de un funcionario de una reina. Dicen los versículos 30 al 33. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El mensaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Aquí está leyendo él Isaías 53, versículo 7 y 8. Por eso, mis amados hermanos, esta actitud de obediencia de nuestro Señor Jesucristo trajo un especial interés a este hombre. Pero ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde? Como dice el escritor a los filipenses, se humilló hasta lo sumo. Vino a ser en la condición de hombre, lo vamos a leer después. Se humilló al máximo, vino a vivir entre nosotros y a tener la muerte más horrible de aquellos tiempos. Por tanto, Jesucristo, entendemos aquí, fue crucificado como un criminal. Fue crucificado entre criminales. Y estas personas que murieron en la cruz, estas personas que morían en la cruz, estas personas quedaban sin sepultura. Pues recuerden lo que decía anteriormente, que era una maldición. Eran declarados gente maldita, quien era colgado en un madero, porque era algo terrible que estas personas habían hecho, y esto estaba plasmado como una maldición, y esta gente no eran sepultadas. Y lo puedo leer en Deuteronomio 28 y 26, donde habla sobre las bendiciones y la maldición. Allí en Deuteronomio 28, versículo 26, dice: y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Esta gente, pues, como eran malditas en el contexto sociocultural de ellos, pues estas personas no eran enterradas. Pero Dios tenía un plan, y vamos a ver. El no ser sepultado era un signo de maldición. Era un signo de maldición en aquellos tiempos. Pero Dios tenía otros planes. Y eso estaba plasmado en la palabra de Dios. Al ser sepultado Jesús, esto, mis amados hermanos, era prueba de que Él murió. Piensa, al entregarle el cuerpo de Jesús a José de Arimatea y a Nicodemo, cuando le entregaron el cuerpo es porque ya estaba muerto, ¿verdad? Para ser enterrado. Entonces las autoridades romanas no le habrían entregado el cuerpo de Cristo de Jesús a José, si no hubiese estado muerto. Y allí en Juan 19, para corroborar lo que le estoy diciendo, piensa los planes de Dios. Veamos algo que ya estaba en los planes de Dios y está en Isaías 53, 9. Vamos allí a Juan 19, Evangelio según San Juan, capítulo 19, los versículos 38 al 42. Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había
visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes y como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Yo no sé si usted aquí ha notado algo, y esto vuelvo a decir que estaba en los planes de Dios. En Isaías 53:9, la segunda parte dice: más con los ricos fue en su muerte. Recuerde que los que eran crucificados no tenían sepultura, se lo comían las aves del cielo, las fieras del campo. Pero esto que estaba en los planes de Dios, no sé si usted se da cuenta de algo. José de Arimatea ya me está diciendo que no es de Jerusalén, un hombre de ciertas posibilidades, de muchas millas, que vivía de aquel lugar. ¿Por qué tenía una tumba cavada en una roca tan cerca del lugar de los acontecimientos? Planes, propósitos de Dios. Aleluya. ¿Y por qué tener este lugar y sin uso allí en Jerusalén, en el lugar de la crucifixión, como está aquí revelado en Isaías 53:9? Isaías hace otras declaraciones en el capítulo 53, versículo 10. Primeramente, dice aquí en el versículo 10 que verá linaje. Y en aquellos tiempos, morir sin hijos era un motivo de tristeza, era un motivo de deshonra para una familia. Y era un motivo de deshonra para los judíos en el contexto sociocultural de aquellos tiempos. Pero Jesús hizo nacer con su muerte y resurrección una gran familia espiritual debido a su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice la primera parte del versículo 11 de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. También dice allí en Isaías 53:10 que vivirá por largos días. ¿Qué significa esto? Que el siervo de Dios, aquel que fue a la cruz del Calvario por nosotros, fue resucitado para vivir eternamente. Recuerde que Jesús murió para salvarnos y vive hoy para ayudarnos. Y Pablo, cuando le escribe a los filipenses refiriéndose a la persona de Jesucristo y su misión aquí en la tierra, allí en Filipenses capítulo 2, los versículos 8 al 11, dice la palabra de Dios, Filipenses 2, 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aún también Pablo dice aquí en el capítulo 2, los versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más ignominiosa y terrible de esta humanidad. Por esto, mis amados hermanos, haya este sentir
en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, esa obediencia. Ya no tenemos que ofrecer sacrificios ninguno, ya no tenemos que pagar por salvación alguna porque ya Cristo pagó el precio. Solamente nosotros humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo, como dice la palabra de Dios. Seamos entendidos y traigamos al corazón, mis amados hermanos, y como dije al principio en la clase anterior, en ese campo de batalla nosotros no podemos percibir los olores, el dolor, la angustia de esa batalla, pero sí podemos disfrutar de estos beneficios. ¿De qué manera? Reconociendo que un día alguien pagó el precio para que nosotros tengamos esta gran bendición. Ocupémonos de ella y que usted, si está del grupo de los que no han creído, por favor, acuda a Jesucristo, que es el único que puede salvar, el único que puede perdonar. Todavía sus brazos están extendidos, todavía hay fuerzas en ellos para sostenerte y que tú entiendas que hubo alguien que un día murió en tu lugar. El Señor nos bendiga una vez más, es mi mayor deseo, y que podamos entender, que le pidamos al Espíritu de Dios que nos revele a ese Cristo que murió en el lugar de nosotros, para que un día nosotros, como Él dijo, no se turbe vuestro corazón, como dice en Juan 14, no tengan miedo. Yo voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pues que se cumpla esta palabra en nosotros, que un día podamos estar en su presencia, porque hubo alguien que marcó, abrió el camino y nos abrió las puertas del cielo, y ese fue Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Que Él los bendiga una vez más, mis amados hermanos.